Ah, Lidia, ¿dónde andas ahora? Aquí estoy. Ah, pero esos arbolitos no estaban la última vez. Es que me estaba dando un reflejo así de ¿cómo se llama? De luz, que le volteé la computadora para que se viera más Ah, muy inclinada. bien, pero físicamente ¿dónde estás? No estás en el mismo Ah, en el lugar. jardín, en el jardín, en el jardín de Parras, en mi casa. Qué bien, qué bueno. Y ahí es donde iba a llegar Catón, ¿no? Es lo que nos contabas la última vez. No, él llegó en una de las convenciones que hicimos de la familia Madero, Ajá. de, ¿Y fue de- ahí en no, Parras? aquí en Parras. La primera convención que hicimos fue en el 91. Y Ujú. ahora la última vez que estuvo Catón con nosotros fue en el año pasado, este año, a principios de año, pusimos una estatua de Francisco Madero en la plaza principal enfrente del municipio, del edificio del Ahí en ayuntamiento. Parras. En Parras, sí, toda la familia donamos Qué buena la onda. estatua de Francisco, que no había hay un busto de Francisco a la entrada de Parras, pero no había, hicimos una muy padre en la plaza, luego te mando la fotografía, está bien bonita. Y Sí. ahora la próxima convención va a ser el año que entra, en el 5 de mayo, ya es la séptima convención que hacemos después del 91. Y esa, cuando la convención, cuando iniciamos la primera convención de la familia en el 91, que vino, creo que fue en la segunda donde vino Catón a dar una plática, que fue antes de la campaña de Diego, de cuando fuimos a Saltillo y pues bueno, Catón conoce muy bien a la familia y ha venido varias veces a hablar de Francisco, del presidente, y es del presidente Madero. Y inclusive cada una de las convenciones tiene un fondo importante para... La primera se llamó En búsqueda de nuestras raíces en el 92, pero iniciamos en el 91. Yo era diputada federal en ese tiempo y fue cuando Catón tuvo mucho contacto con nosotros. Y finalmente, ahora, pues ve, yo en el momento en que va Diego a visitar a Catón y no me dicen, no me invitan, digamos, pues digo, la verdad es que pues fue una tontería, por no decir, como dije hace rato, ¿verdad? Este, Porque pues es muy importante la participación de la familia Madero en Coahuila. Insisto, en ningún otro estado tiene la relevancia que pudiera tener en Coahuila. Y por eso fue por lo que me dio coraje. Pero bueno, pues así son las cosas. Hubo muchos eventos en los que me pedían que no participara, pero, pero corrí toda la campaña, terminamos la campaña y finalmente pues, Diego no ganó porque lo escondieron de los medios de comunicación. Televisa lo escondió a la hora de que ganó el debate contra Cedillo y contra Cárdenas. Fue obvio que Diego ganó a todas luces y de ahí el gobierno se asustó y ordenó a Televisa que lo escondiera, ¿verdad? Que lo escondiera de los medios. Y finalmente, pues, por eso no ganó, desapareció de los medios, lo presentaban solo en entrevistas callejeras, en donde la actitud de Diego, pues, no es de una sonrisa. Generaron miedo los medios en contra de Diego. Pero fue una campaña muy participativa. La gente de verdad se interesó. Terminamos la campaña. Diego reconoció inmediatamente que no había ganado. No ganó porque precisamente por eso fue el año en que mataron a Colosio y que cambiaron de candidato los priistas. Y el otro día, yo no sé dónde estaba oyendo una plática de que inclusive el PRI había pensado en que el PAN lo apoyara para elegir un candidato único, ¿verdad? Cuando el candidato fuerte era Diego Fernández Ceballos. Este,
terminamos la campaña, me regreso, estoy en Ciudad Victoria, ahí había una delegación, ¿te acuerdas? Gerardo Arellano era el que estaba de delegado. En la campaña siguiente, en el que era el 95, 98, fui diputada local, fui la coordinadora del grupo parlamentario. Por primera vez hubo un grupo parlamentario en Tamaulipas, porque anteriormente eran legisladores individuales a los que el gobernador, con los que el gobernador negociaba cada vez que quería algo especial, fuera del partido que fuera. O sea, ahí no había diferencias, eran legisladores individuales. Sí, Cuando nos entramos, contaste esa parte en el episodio anterior de que inclusive trabajaron en el pasillo del Congreso y que fue cuando verdaderamente hubo ya la posibilidad de generar un espacio como grupo parlamentario. exactamente, Y luego exactamente. brincas hasta el 2000. ¿Qué pasa en el 2000? En el 2000, bueno, en el 99, Luis Felipe Bravo me invita a coordinar a los diputados locales de toda la República. Entonces me voy a México con Luis Felipe Bravo, pero para entonces yo ya estaba estudiando leyes en Tamaulipas, y me dijo Luis Felipe, no la dejes. Entonces lo que hice fue, como entramos mi secretaria y yo juntas a estudiar leyes, pues ella me pasaba todos los apuntes y yo iba a presentar exámenes. No se usaba estudiar en línea, pero pues yo lo que hice fue que me daban todos los apuntes de las clases, y presentaba extraordinarios, siempre. Finalmente, en el 2000 es la campaña de Fox. Soy parte del Comité Ejecutivo Nacional con Luis Felipe Bravo. Y ahí Fox hizo una campaña adelantada, digamos. Entonces, lo conocía toda la República, no era el candidato oficial del PAN. Sin embargo, el PAN tomó la decisión de hacerlo su candidato cuando se dio, digo, cuando lo solicitaron y se dio cuenta que, pues que la verdad ya había empezado la campaña, visitando a todos los estados y con los amigos de Fox. Tenía un grupo que lo apoyaba de la comunidad, de la sociedad civil, los amigos de Fox, y el PAN asumió a Fox como su precandidato, y hubo elecciones oficiales en el partido por primera vez en toda la República. O sea, en lugar de ser una convención, en la Ciudad de México, donde se eligiera candidato, fue electo en urnas establecidas en los comités municipales y estatales de toda la República. Sale Fox como candidato ya muy fuerte, porque todo el mundo lo conocía, y yo era candidata. Yo le pido, antes de eso le pido a Luis Felipe que me dé chance de participar como candidata pluri, porque ya se había elegido en Tamaulipas al candidato por la vía uninominal, a una persona que a mí me daba pendiente que fuera la representante en el Senado del PAN, pues porque no me gustaba mucho su forma de ser como panista. Entonces le pedí permiso a Luis Felipe de lanzarme de candidata pluri, y invito a un abogado muy conocido en Tamaulipas, muy competente como abogado, que había sido diputado federal. Y de hecho se estaban de alguna manera seleccionando candidatos capaces para hacer un equipo fuerte en el Senado. Diego, pues, se preveía que fuera el coordinador, independientemente de que Carlos Medina también tenía el perfil para hacerlo. Finalmente fue Diego el coordinador, y empezaron a generar a los pluris,
insisto, que eran los que fortalecían al grupo parlamentario, entre los mejores legisladores que había habido anteriormente. Entonces, yo le pido permiso a Luis Felipe de lanzarme, invito a este abogado y me dice que no va a contender. Pero al rato se lanza de mi contrincante y le digo, ¿qué pasó? Pues no, que no. Yo te invité como mi suplente y dijiste que no ibas a contender. Y me dijo, es que me está diciendo Diego y fulanito, el que era ya candidato por la vía uninominal, que participe, que quieren que yo sea. Entonces le hablo a Diego, le digo, ¿qué onda, Diego? ¿Es cierto que estás apoyando a fulano de tal? Y me dice, sí, es muy buen abogado, ¿no? Y le digo, sí, pero tú sabes que los abogados se contratan también. Las mujeres políticas no, y menos como yo. Le dije, pues tú también di que te estoy apoyando. Le dije, no, no, ¿verdad? Le dije, no, me haces daño. Si yo digo que me estás apoyando, no, tú apoya a quien quieras, pero no vale. Total, gané. Gracias a Dios gané como candidata en el Estado. Y me lanzo como candidata en el Consejo Nacional. Y ahí estuvo la participación. De hecho, había amigos míos que habían sido mis compañeros en el Congreso que iban de precandidatos y uno de ellos, yo iba muy bien preparada y había hecho campaña con volantitos y hablado por teléfono y había hecho campaña para que. Y aparte, Margarita Zavala era de promoción política a la mujer en ese momento en el partido a nivel nacional y ella hizo una campaña de elige mujer, o sea, fíjate en las mujeres. Y gracias a esa campaña de Margarita y gracias a la campaña que hicimos y gracias a la participación, pues salí en un muy buen lugar en la lista plurinominal y de hecho pues salimos 13, un número muy, muy bueno en la lista de senadores plurinominales del PAN. Finalmente trabajamos ahí, ya te platiqué que Diego me quería invitar para administradora y pues no, le dije, no, yo sé gastar dinero, no sé ahorrar. Así es que mejor escoge uno que de veras cuide el dinero del grupo parlamentario. Y puso, ya creo que ya lo platiqué, me invitó como presidenta de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en donde finalmente trabajamos e hicimos una iniciativa de nuevo reglamento interno del Congreso integralmente, que en esa legislatura no procedió, pero que finalmente lo tomaron en cuenta para la siguiente legislatura, que fue cuando se hizo el cambio y se modernizó el reglamento del Congreso de la Unión. Ahí fui parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, fui miembro de la Interparlamentaria, y fui del Parlamento Latinoamericano. Ahí, la verdad, fueron experiencias muy, muy padres. Fui la representante del PAN en la Interparlamentaria y del Congreso Congreso de la Unión, y me tocó el 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Ouagadougou, en Burkina Faso. Nos contaste de esa Entonces, aventura de que llegaste primero que todos tus compañeros. Llegué primero que todos mis compañeros. Total, se acaba la legislatura, el Senado, y ya me voy, sí, gana Felipe. Me piden que sea candidata a diputada federal de mi distrito, en Tamaulipas, y gracias a Dios ganó Felipe, yo no gané. Me quedé porque ahí el PRD, pues bueno, sí hizo mella el PRD con Andrés Manuel de candidato a presidente. Claro.
Pero Felipe ganó. Felipe Sí, ganó en Tamaulipas, que eso fue lo importante, sí ganó. Y me fue en esa etapa, se termina y es cuando ya me voy a Tamaulipas a, a, for, para siempre, entre comillas. Sin embargo, pues me separo de mi marido y regreso a México. Me invita Fernando Margain de secretaria general en San Pedro Garza García, cosa que mi papá estaba solo, acá había enviudado en el 2008 y y le digo, mira, me están invitando y me dice, es más importante México, ¿no? Como diciendo, ¿a qué te vienes a Monterrey? Total, me voy con Felipe y le digo, Felipe, soy de tu equipo, aquí estoy. Y me dice, te va a hablar este, Juan Camilo Muriño y me invitan a trabajar en Indesol, que la verdad fue un espacio maravilloso donde trabajas con las organizaciones de la sociedad civil, es el contacto y el ente que ayuda por parte del gobierno federal a la integración, primero al registro de las organizaciones de la sociedad civil, a la integración de las mismas para ayudarlas a fortalecerse a través de convocatorias de proyectos específicos. Cada organización presenta su proyecto. Ves cómo la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones que trabajan en espacios donde el gobierno debería de trabajar. Por ejemplo, hay organizaciones que atienden a niños de la calle, hay organizaciones que atienden a niños con parálisis cerebral, como la del Nuevo Amanecer de Monterrey, que es una organización que ayuda a todos los niños con parálisis cerebral, que nació de una hija una nieta de don Eugenio Garza Sada, que tuvo su primer hijo con parálisis cerebral y su quinto hijo con parálisis cerebral. O sea, 2 de sus 5 hijos tenían parálisis cerebral y ella no tenía dónde atenderlos porque no había instituciones que lo hicieran. Y formó una organización de la sociedad civil y ahora de verdad, atiende a todos los que no tienen con posibilidades de atenderse y es un espacio que da el servicio. Hay otras, en Chihuahua, por ejemplo, había una que atendía a sordomudos y también escuela para los niños, para integrarlos a escuelas regulares, y a educar a los que atendían a los niños sordomudos, también a los profesionales. Y luego, pues estaban las casas que atendían a mujeres con violencia, víctimas de violencia familiar, en casas especiales, escondidas de la sociedad, para que no las agredieran, porque era clásico que el marido las seguía y algunas las mataban. O sea, es de verdad, es una que ahorita ya casi todas desaparecieron. Con el gobierno actual, el gobierno está en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Según él, hay mucha corrupción y bueno, hay algunas que probablemente estén hechas para su propio beneficio, pero hay otras que de verdad están hechas para ayudar a grupos vulnerables que no lo hace el Estado. Y es la sociedad la que participa junto con el Estado para resolver esos problemas. Entonces, a mí me encantó, es un espacio que si le diéramos de verdad la fuerza específica, cuando a mí me daban el presupuesto, yo siempre iba a cabildear a la Hacienda para que me lo mejoraran, porque finalmente, por un lado, ayudábamos a que se generaran nuevas organizaciones de la sociedad civil,
Por otro lado, las enseñábamos a hacer proyectos para su beneficio y para beneficio de la comunidad. Y por otro lado, las integrábamos en el padrón de gobierno para registrarse. Y nosotros metimos una modalidad. Bueno, yo, a la hora de que el proyecto se iba a evaluar por un equipo para ver si era susceptible de que el gobierno lo ayudara, anteriormente casi todas eran ya conocidas, ya sabían que don Lorenzo Servidje tenía de la organización de Bimbo. Él tenía varias organizaciones de la sociedad civil muy buenas en Chiapas y él siempre, el gobierno lo ayudaba, también le daba su empujón. Había otros miembros del consejo de Indesol que también se beneficiaban, que tenían organizaciones, todos los del consejo eran miembros a partir de su representación en una de las organizaciones de la sociedad civil y siempre se beneficiaban con los proyectos. Y no está mal, está bien, nada más que siempre eran los mismos. Entonces nosotros lo que hicimos fue quitarles el nombre del proyecto y que los que calificaban el proyecto calificaran el proyecto en sí mismo sin saber de quién era el proyecto. Entonces lo que se generó fue que se hicieron, pues bueno, fueron nuevos participantes los que ganaron la ayuda del gobierno, y hubo los que siempre ganaban, pues muchos pues no lograron que se les ayudara, porque no alcanzaba para todos. Y aparte tenían que cubrir ciertas reglas que estaban establecidas en la convocatoria. Y don Lorenzo Servidje, te digo de él porque fue a mi oficina y me dijo, ¿qué pasó, Lidia? Pues sí, es la primera vez que el gobierno no acepta mis proyectos de mis organizaciones. ¿Qué pasó? Que, no sé, que las que estamos promoviendo nosotros. Le digo, qué pena, don Lorenzo, no sé, déjeme hablar al grupo que calificó para ver qué pasó. Le digo, mire, yo lo único que le voy a decir aquí es que aquí ni usted ni yo tenemos influencias. Es un grupo el que califica y ese es el que sabe, el que determina cuáles son las que sí califican y cuáles no. Finalmente, el grupo, el consejo, le explicó a don Lorenzo el por qué no habían calificado esas organizaciones y don Lorenzo se voltea con su abogado y le dice, entonces nosotros tenemos la culpa porque no cumplimos con los requisitos. Y, y así era, ¿no? Eso tuvo la oportunidad. Al principio me querían correr porque estaban muy enojados las organizaciones que siempre se habían visto beneficiadas y al final, antes de que yo me fuera a Estrasburgo, me despidieron uno de los integrantes que más quería que me fuera, que me quería correr al principio. Me dijo, Lidia, te vamos a extrañar. Es la primera vez que de verdad vemos un crecimiento en el número de organizaciones y unas reglas claras en donde todo el mundo puede participar y el que cumple es el que gana. Una de mis primas que tenía también una organización muy bonita en Santa Fe de desarrollo humano, tampoco cumplió con los requisitos y no cumplió porque no había dado su informe en no sé cuánto tiempo. Dice, pues si nunca lo hemos dado. Dije, pero en las reglas viene que tienes que dar un informe. Entonces, pues bueno, perdón, pero hay que cumplir. Y entonces, pues bueno, cuando tú tienes reglas claras, iguales para todo el mundo, pues todo el mundo sabe a qué atenerse y están contentos. La verdad es que finalmente muere mi papá en el 2008, el 25 de diciembre de 2008, y en enero, yo estando en Indesol, me voy en fin de año con unos amigos a Cancún. Lorenzo Zambrano era muy amigo mío, y les digo, ay, la verdad tengo ganas de, como que tenía necesidad de un año sabático, de irme a un espacio diferente, y me dice, pues no hay,
si no hablas, Dios no lo oye. El que no habla, Dios no lo oye. Entonces le mando un correo a Felipe, al presidente. Le digo, mi papá se murió, estoy libre. Tengo 3 hijos viviendo en Europa. Me encantaría, sé que está Céfala, la Santa Sede, la representación de México en la Santa Sede. Estoy para lo que se ofrezca, si es posible. Me considero con las cualidades y condiciones necesarias para cubrir el espacio. Total, veo al día siguiente me habla, Kitty Arronte me habla por teléfono y me dice, mañana hay un evento del 5 de enero con los niños quemados de Michumau. Vente a platicar con el presidente, vente al evento y ahí platicas con el presidente después del evento. Total, me dice Felipe, me dice, ¿te sientes libre o te sientes sola? Le dije, no, me siento libre, sola estoy desde hace mucho, no, eso no es ningún inconveniente. Me dice, mira, ya la Santa Sede está comprometida, pero déjame ver qué hay. ¿Cuántos idiomas hablas? Me dice. Le digo, mira, hablo inglés y español. Si me mandas a Italia, en un mes hablo italiano, porque yo estuve en Italia cuando de niña, cuando tenía 17 años, estuve en un curso en Italia, en un curso en francés, en Italia. Entonces aprendí inglés, ya medio hablaba francés porque de niña estudié francés también con unas amigas. Y si me mandas a Francia, en un mes hablo francés. Así es que donde quiera, pues estoy lista. Y me dice, mira, la Santa Sede ya está comprometida, pero déjame ver qué te encuentro. Y resulta que hacía 2 años y medio, que la representación de México en el Consejo de Europa, que está ubicada en Estrasburgo, no tenía titular. Entonces, pues me encuentro a Felipe en un evento en Palacio Nacional, 3 días después de eso, y me dice, ya sé dónde te puedes ir. Te va a hablar la secretaria. Y me ofrece la representación de México en el Consejo de Europa. En marzo, esto es en enero 10, algo por el estilo, pues para marzo 22 yo ya estaba en Estrasburgo, sin saber dónde iba a vivir, ni con quién iba a trabajar, ni qué iba a hacer, ni nada, pero yo estaba feliz. Todos los días le daba gracias a Dios. La secretaria que estaba ahí, que hacía funciones de representante, de secretaria y de todo por 2 años, me recibió y me dejó en un aparta hotel y me dijo, yo ya me voy de vacaciones porque tengo 2 años que no tengo vacaciones. Entonces se fue, me dejó solita, yo gocé, conociendo la ciudad, caminando, claro, era Semana Santa. Y en Semana Santa llegó Obama a Estrasburgo y se ocupó todos los hoteles por seguridad. Entonces me corrieron del hotel y me fui a conocer, pues era Semana Santa, no había trabajo en el consejo. Y uno de mis hijos que estaba en España, le digo, vámonos a la Ruta del Vino para conocerla, que es un lugar hermosísimo ahí en Alsacia. Y nos fuimos allá mientras me daban espacio para estar en el hotel, porque pues te digo que Obama Fuera todos. no tenía todo copado. Regresó a Estrasburgo y empezamos a trabajar. Y la verdad es que Estrasburgo fue el trabajo fue maravilloso, porque el tema de Estrasburgo es derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Cosas que yo había trabajado pues, toda mi vida, ¿verdad? En la democracia, en Estado de Derecho, habíamos estado luchando por el Estado de Derecho en México, y los derechos humanos, pues bueno, era parte de... Yo estudié trabajo social, como tú sabes, soy licenciada en trabajo social, hice una maestría en sociología rural y había terminado mi licenciatura en Derecho. La terminé estando en Indesol. Ahí me recibí,
hice mi examen de el Ceneval para mi título. Ya había terminado las clases, pero me faltaba titularme y ya presenté mi examen y ya era licenciada en Derecho, finalmente. Entonces, el tema de Estrasburgo, pues era excelente, y era la función de México como representante, como observador, como país observador, junto con Estados Unidos, Canadá, Japón y la Santa Sede. Eran 5 países, son 5 países observadores que forman parte del Comité de Ministros. Y México tiene 6 escaños en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Entonces, los 6 escaños están representados por legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado, de todos los partidos políticos. Iban cada 6 meses, una semana cada 6 meses, a representar a México en la Asamblea Parlamentaria. Entonces, a mí me tocaba ponerlos al tanto de lo que estaba sucediendo en el Consejo y con un poco canalizarlos para los trabajos y ayudarles a integrarse a los trabajos del Consejo de esa semana de trabajo. Y aparte a participar en todas las convenciones y las reuniones del Consejo en las distintas comisiones y convenciones. El tema tiene, por un lado, el Ejecutivo, el Comité de Ministros, que integra el Consejo, la Asamblea Parlamentaria, que aunque no legisla, sí establece directrices a seguir en toda Europa y vigila su cumplimiento. Luego está el Congreso de Estados y Municipios, en donde el Estados miembro y municipios específicos hacen un trabajo integral y en temas específicos, por ejemplo, hay uno en el que el Distrito Federal participaba, que fue, la verdad, uno de los, yo siempre promovía que participara México, pero no logré mucho, pero en ese el Distrito Federal participaba en la integración de los estados en temas específicos. Por ejemplo, en el Distrito Federal generaron una línea de paso, digamos, integrada por varios estados que empezaban en el Distrito Federal y luego Querétaro, y luego San Luis Potosí, luego San Miguel de Allende, en donde había la cultura mexicana de comida, de música, se veía una participación integrada de todos los estados muy padre. Había, por ejemplo, en Europa, un tema muy importante era el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Entonces, si tú ves en Europa, en las carreteras inclusive están muy bien cuidadas en cuanto a la belleza de lo verde, la limpieza de las carreteras, la preservación de las carreteras mismas. Es una obligación de ellos porque el medio ambiente es patrimonio europeo. Lo consideran patrimonio europeo y lo tienen que cuidar. Y hay un comité, en cada convención, hay un comité que supervisa el cumplimiento de esos compromisos. Había otro, bueno, México participó mucho en la convención de la violencia en contra de la mujer, la violencia familiar en contra de la mujer. Entonces, hombre y mujer, todo, porque México tiene mucha experiencia y ya tenía su propia legislación, ley, y participó en la convención europea para que los Estados miembros se integraran y cumplieran con esas reglas. Había otra convención que era en contra de la tortura, había otra que era la de Convención de Venecia,
que era, el tema era la democracia, y ahí México también participaba muchísimo, los integrantes del Tribunal Federal Electoral participaban mucho porque la ley electoral de México es una ley tipo muy reconocida en todo el mundo. Ahorita está en peligro Sí, de el propio órgano, ¿no? Ha sido es, aportado en muchos países como exact, institución, la forma de exacta, organización, la es, aplicación y todo eso. exactamente. Entonces, en todas las reuniones había integrantes del tribunal que participaban en la vigilancia, también los invitaban Sí, a sí, sí, como educar a los observadores. países africanos cuando fue la, La en la elección. etapa, Ah, la no, en África hubo un movimiento en que empezaron a vigilar muy de cerca las elecciones de los países africanos, este, que México participó en esas supervisiones, porque los mismos países pedían la capacitación y la vigilancia. Entonces, que es la Comisión de Venecia, y luego está en contra de la tortura, y luego está hay una muy importante que es para los en contra de la violencia sexual infantil. Hay un ah, ok. protocolo muy importante que yo tengo toda la información, me traje todo, y cuando fui secretaria de salud en Tamaulipas posteriormente, dejé toda la información y lo integraron como parte del Estado. Pero bueno, eso fue en Estrasburgo. La verdad es que hicimos de todo. Hicimos una semana de, de degustación de comida mexicana en uno de los hoteles más importantes de Estrasburgo, que fueron los que nos acogieron. Yo les presté los vestidos mexicanos que yo tenía a las meseras, y se dio un menú mexicano toda la semana con vinos mexicanos, y me llevé a dos chefs del Club de Industriales de la Ciudad de México a enseñarles a los cocineros y a los chefs europeos. Y había una escuela de turismo ahí cerca de Estrasburgo que se quedaron ellas también otra semana a dar el curso de comida Curso. mexicana y de vinos mexicanos y tequila. También me tocó hacer una degustación de tequila mexicanos, que fue el representante de tequila mexicano en Ginebra, que con sede en Ginebra, fue a Estrasburgo. Nos prestaron un salón del edificio más antiguo de Estrasburgo, de la Cámara de Comercio, y en la cava de ellos hicimos la degustación del tequila mexicano. Lo único que nos pidieron fue chocolate amargo, que tuviéramos chocolate amargo, Ajá. y paprika, Para el sabor de para, la boca. para quitar el sabor entre uno y otra tequila y poder degustar. Entonces, le invitamos, eso eran eventos que hacíamos para los embajadores y los representantes de los demás, de los 48 países europeos, porque El el consejo. Consejo de Europa está integrado por los 48 países europeos, salvo Bielorrusia, que tiene la pena de muerte, y ahora Rusia, que lo acaban de correr, pero en ese momento era parte del Consejo de Europa. Lo acaban de correr a Rusia por la guerra, ¿verdad? Sí, Ucrania. Por la invasión a Ucrania. Pero bueno, ese tipo de eventos, y también reunía, no me, como me decía en la Secretaría de Relaciones, cuando yo daba mi informe, me decían, bueno, Lidia, eso no te toca hacerlo, lo único que tú eres la representante de México en el Consejo de Europa, no era ni embajadora, ni cónsul, ni nada que me tocara hacer lo que estaba haciendo, pero a mí me gustaba hacerlo, o sea, porque eso le daba una imagen. De hecho, al país, le daba una imagen al país. De hecho, en uno de los eventos que organizaron la Organización de Migrantes, que tiene un nombre que ahorita te digo cómo se llama, me pidieron que si les ayudaba, porque querían hacer una reunión de los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es parte del Consejo de Europa, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos.
que si yo les ayudaba a convocar a los de la Corte Interamericana, digo, claro, encantada. Entonces, me toca invitar al representante de México, que era parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y me piden que si ya puedo hacer el evento de bienvenida, o sea, como la recepción, un evento de recepción. Y yo no tenía dinero porque no me daban para esos. De hecho, pedí fondos a la Secretaría y me dijeron, a ver, ¿en qué beneficia a México eso? Digo, bueno, contabilizando en pesos y centavos, pues no, pero en mi imagen sí, le dije. O sea, la verdad es que México se dio a conocer muy bien allá. De hecho, preguntaban, bueno, ¿por qué México si no es europeo? Dice, porque es un país observador. Ajá, sí. Exactamente. Y hicimos sin dinero, con los ahorros que teníamos de allí hicimos el evento con puras quesadillas de huitlacoche, porque me mandaban de la costeña, me mandaban latas de huitlacoche, de flor de calabaza, de rajas. Entonces, mandé a hacer unas quesadillas de huitlacoche, de rajas, de carne, de todo eso. Y el tequila lo tenía por lo que me había sobrado de la degustación de tequila. El vino tenía porque me mandaban en la comisión en la Cámara de Diputados había una comisión vitivinícola, y me mandaban vinos mexicanos, y tenía cerveza carta blanca que me mandaban de España, el representante de la carta blanca que estaba ubicado en España, me mandaba, todo eso era gratis. Entonces, pues yo no necesitaba más que poner talento y el ganas. guacamole y la imaginación, el guacamole, que yo me hice experta en hacer guacamole con todo. Todos los eventos. Y contratamos a un grupo de sones huastecos que estaba integrado por franceses y mexicanos que vivían ahí. Entonces los jueces, que eran todos así medios serios, ¿verdad? Acabaron encantados, salieron bailando del evento, y todo el mundo decía, oye, ¿por qué México? ¿Y por qué México? Total, independientemente de que la chamba era representar a México allá y dar de México lo que teníamos, y traer de allá, traje un curso de crimen cibernético, Ajá. que todavía no tenemos una ley de crimen cibernético. Tenemos algunas reglas que cubren en distintos, pero no una ley en sí misma. Hicimos un seminario en donde participaron todas las instituciones mexicanas, en la Ciudad de México, en el Hotel Camino Real, y vinieron de Colombia, vinieron de Argentina, países de América Latina que querían hacer su ley, y México fue la sede, y finalmente pues fue una semana de trabajo en la Ciudad de México. También vino Maud Buquiquio, que era la vicepresidenta del Consejo de Europa y que estaba al cargo de la infancia en Europa, y tuvo mucho contacto con Margarita, porque Margarita en esa época, bueno, pues era la primera dama, y le dio mucho énfasis a la infancia en México. Entonces Maud Buquiquio vino y tuvo contacto también con las legisladoras tanto del Senado como de la Cámara de Diputados en esos temas. Total, pues ese fue mi chamba en el Consejo de Europa. Qué padre. Que padrísimo. Fueron 4 años maravillosos. Se termina el sexenio de Calderón, se termina mi trabajo, me regreso a México, no me regreso a Victoria, porque todos mis hijos estaban en Monterrey, me regreso a Monterrey. Y ahí, pues me integro al partido inmediatamente, a la campaña de Alberto Coronado, que empezamos a trabajar para fortalecer al partido, para hacerle un poco pues ahora sí
nivelar el trabajo que estaban haciendo los padroneros, que empadronaban gente que ni siquiera sabía que era el PAN, nada más para beneficiarse Para el control. del el control del partido, ¿no? Entonces empezamos a invitar gente a que se afiliara al partido voluntariamente y la verdad es que bien. Sin embargo, ahorita, pues bueno, hay muchos que no se reafiliaron o los borraron del padrón o lo que sea, pero sí es un trabajo que tenemos que volver a hacer. Ahí me integré al partido en esa chamba. Ahorita soy parte del comité municipal de San Pedro. He participado en el trienio pasado cuando fui la secretaria de Acción Electoral. La verdad es que no trabajé, estoy un poco de adorno porque no te dejan trabajar muy bien. Ahorita soy la tesorera, no sé quién está en la nómina, no me dan información. O sea, sí Eso sería sin tesoro. está un poco controlado, sí, no, ahorita no, ni tengo control del dinero, ni tengo control de la nómina, no me la sé, no me dan, te digo, pero bueno, estamos haciendo presencia y creo que tenemos que trabajar por fortalecer. Bueno, a la mitad de cuando me vengo a Monterrey, en el sexenio de Cabeza de Vaca de Tamaulipas, me invita a ser parte de su gobierno como secretaria de salud. Y le digo, ¿por qué salud? Me dice, porque es una de las más difíciles. Y de hecho, dije, bueno, pues déjame pensarlo. Y le pedí a Fernando Canales que me introdujera con el que había sido su secretario de salud en su gobierno. Y él me enseñó, más, no me dio los tips más importantes que, Orientó. que me orientó, digamos. Total, no se cumplieron varios de los tips que él me había dicho porque decía, tienes que tener gente de tu confianza como subsecretarios, sobre todo el que maneja el dinero, el oficial mayor, cosa que no fue real porque el gobernador me dijo, tengo muchos compromisos, yo sé a quién voy a nombrar, tú no te vas a meter en ese tema. Dije, bueno, en fin, yo puedo trabajar con quien sea siempre y cuando cumplamos todos con las reglas. Y a los 6 meses, pues, me corrieron porque no quise firmar unos documentos que yo consideraba que no, de asignaciones directas que implicaban 100 millones de pesos y otras 50 y no quise firmar. No. Y finalmente me dijeron, pues bueno, deje el espacio, pero no sin haber antes visitado a todos los hospitales, a todos los centros de salud, y por supuesto que ahora sí sé de qué se trata. Tratamos te das cuenta que es la nómina, una de las nóminas, no la mayor, pero sí después de educación es la mayor, y que estaba integrada el 30% por médicos y enfermeras y el 70% por administrativos. Entonces, cosa que se debería de cambiar, ¿no? Y había muchos del sector salud, del tema de ya sea enfermeros o médicos, que no estaban, que no tenían la planta, que eran como eventuales y que no estaban bien pagados. Inclusive había un hospital donde trabajaban bajo protesta precisamente por eso. Y que era un tema que teníamos que solucionar, ¿verdad? Que se quedó pendiente. Y hay muchas cosas pendientes. La verdad es que había unos hospitales en donde eh, los médicos hacían operaciones sin guantes porque no había dinero. No podías creerlo. No podías creerlo que no hubieran los elementos necesarios para lo mínimo indispensable. Y así te puedo contar 1000 cosas que encontré en el sector salud. Uno de ellos es que sí hay dinero, que sí se pueden hacer las cosas, si hay voluntad política, que eso era lo más importante. Que es la Y responsabilidad del gobierno, ¿no? es la responsabilidad del gobierno y es la responsabilidad de los funcionarios que participamos en el gobierno, que tenemos que manejar las cosas con responsabilidad y en beneficio de la sociedad.
de la comunidad. Es bien fácil hacerlo si quieres hacerlo y si estás dispuesto y si estás encaminado a eso. No a enriquecerte, no vas al gobierno a vivir del gobierno, sino a servir al pueblo de México y a la comunidad. Oye, pues la verdad es que es muy interesante para quienes nos vean hoy o en el futuro, así como dicen la cápsula del tiempo que ahora nos da la tecnología. Hoy estamos entrando a una nueva etapa, es 1 de septiembre, hoy entra la nueva legislatura. Y la intención de este tipo de programas, entrevistas, charlas que estamos alentando, y que obvio en este espacio que es el que estoy generando, la intención es ver hacia adelante. Pero sin olvidar que hay una historia y finalmente, como alguna vez lo oí, lo comenté en otro espacio, el PAN es un instrumento de este país para generar historia y tú has sido una actora muy importante en la historia. Recuerdo que nos comentabas que iniciaste ya tu participación más activa en el PAN, pero pues con otras participaciones previas que obvio nos has enriquecido, pero ¿qué te llevó, pues, a dar el salto, a dar el salto? Porque esa es la reflexión. En este momento hay distintas emociones, distintos sentimientos, distintas manifestaciones, y es un momento para construir nuevamente y hay, pero eso habemos, porque yo me considero un afortunado de haber vivido esta etapa en la historia de México, esta etapa de la transición democrática, la generación del cincuentenario, las coincidencias con personas como tú, de veras, ejemplares, porque hay, como lo dijiste, y lo creemos, sostenemos y hemos manifestado, la política es servicio. Entonces, la intención es que esto quede para las nuevas generaciones, para todo el que tenga algún interés de participar. ¿Qué es Mira, lo yo que lo que, viene? ¿Qué es lo que tú ves? O sea, ¿qué coincidencias hay en el hoy para llevar a participar, no solo en la política de partido, porque la política de partido, como estamos viendo en todos lados, en todas las instituciones, se cuecen habas, dejaríamos de ser latinos, dejaríamos de ser mexicanos, pero también como cuando como dices, cuando te refieres a Indesol, se pueden hacer muchas cosas desde la sociedad. yo ¿A qué, creo a qué que, invitarías a las nuevas generaciones? mira, por un lado, yo creo que el PAN lo tenemos que renovar los panistas mismos. O sea, las cosas no se pueden hacer desde fuera. No puedes cambiar el partido desde fuera. Ahorita yo creo que el PAN necesita renovarse, ir a sus raíces, a sus valores e integrar a la sociedad que participó con Xochitl, a las distintas organizaciones de la sociedad civil, a los mexicanos que creemos que México tiene que ser diferente y que somos nosotros mismos los que tenemos que ser el México diferente. Y en principio creo que el PAN se tiene que renovar a partir de la sociedad, de la participación de la sociedad. Pero como tú dices, también la sociedad misma y sobre todo los jóvenes tienen que ser parte de la política. La política, yo entré a la política porque estaba convencida que teníamos que cambiar las reglas legales de México para que, en mi caso, yo creía que los ejidatarios tenían que ser dueños de sus propias parcelas. Ese era el objetivo, por mi experiencia que tuve en el trabajo con los ejidatarios. Pero igual pienso que los ciudadanos tienen que participar y hay muchos que dicen es que la política es sucia. Bueno, la política es sucia porque los que tenemos buenas intenciones no nos queremos ensuciar, no nos metemos a la política y le dejamos a la política a los que
quieren vivir de la política. Entonces, está integrada por puros que quieren vivir de la política y los que no vivimos de la política y queremos estar en la política, nos relegamos. Tenemos que ser parte de, tenemos que integrarnos y participar sin que la política sea nuestro modus vivendi, que eso es muy importante. No depender de la política para vivir, porque es muy difícil, independientemente de que tengas un salario y que digno, que los funcionarios tengan un salario digno, pues no puedes depender 100% de ese salario digno porque sabes que los términos son, Sí, son, son los, términos. los Cada cargos 3 tienen. años o cada 6 años se termina y se termina. No quieras estar viviendo de la política todo el tiempo. En su momento es, yo como he vivido, he participado en los lugares donde creo que tengo que estar y busco por estar en donde creo que tengo que estar. Últimamente, pues estoy como en la banca, ¿verdad? Ya, pues, ya tengo algunos años que siento que pudiera participar activamente en en otro espacio, pero no pasa nada si no lo hago, vaya. Claro, hay Pero muchas. estoy atrás, y los jóvenes tienen que estar y hay que impulsarlos, y los jóvenes de, que quieran construir México, que quieran ayudar a la comunidad, que quieran ayudar a la sociedad a trabajar todos juntos para definir, ser protagonistas de nuestra propia historia, no ser dependientes y no estar este, como esperando que alguien más resuelva los problemas. Somos nosotros los que tenemos que generar la solución de los problemas de México, no nuestros propios problemas, los problemas de México que integran a nuestros problemas. O sea, Ah, nuestros problemas son parte del problema de México. Entonces tenemos que abocarnos a ver a México como comunidad, como sociedad, como familia y trabajar en ello y participar en la construcción de un México mejor y más digno para todos, como decían nuestros fundadores, ¿no? sí, y esta parte a la que tú te refieres de la participación de todos, bueno, también viviste una época en la que todavía la mujer tenía que dar codazos y esto y No, bueno, meterse y demás. Ahora la ley dispone que haya mitad, que, que, a mí me tocó en la primera ley, la primera vez que pusieron las cuotas, fue en la 55 legislatura. Y sí te platiqué que el partido votó en contra, porque creíamos que era discriminación. Sin embargo, nos dimos cuenta que si no hay cuotas, pues no se cumple con el objetivo. Sin embargo, tenemos que capacitarnos las mujeres para ser realmente factores de cambio y no ser instrumentos del hombre, como muchas mujeres se han prestado como las instrumentos. Juanitas. Las Juanitas son el ejemplo y muchas otras. Ahorita hay muchas mujeres, los hombres eligen a las mujeres que se dejan manejar. Entonces, por ejemplo, o sea, yo no he sido una mujer que me deje manejar por los demás y entonces pues no les gusta mucho que, que, que yo esté en medio, pero yo estoy convencida de que la mujer con la visión el hombre ve las cosas y los problemas y los resuelve a lo mejor inmediato, pero la mujer profundiza más en el problema y se tarda más en el resolverlo, pero porque busca una solución de fondo, no de forma. Entonces, necesitamos la participación de los dos, del hombre y de la mujer, porque son visiones diferentes que tenemos que integrar. Somos hombre y mujer, el mundo está hecho de hombres y de mujeres, y tenemos que integrar el mundo de una manera que tenga las dos visiones. Ahora, además de estas actividades, digo, también en la reorganización
Pues porque igual en este momento ya soy un veterano del partido, ya los espacios están siendo ocupados por otras personas, cosa que es buena, la renovación. He estado revisando las cuestiones de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta. Finalmente necesita ser aplicada por seres humanos y como bien dices, esta complementariedad hombres y mujeres es completamente necesaria. Y la reflexión es porque hay parte de la generación que está temerosa de este avance tecnológico. Sin Ujú. embargo, ayer se hacía una reflexión muy interesante. Me dice, todos ustedes que nacieron, que hoy son seniors y demás, tienen una gran ventaja, porque ustedes saben y a la inteligencia artificial hay que saberle preguntar. Órale. ¿Cómo ves esto que viene? Mira, la verdad es que tenemos mucho que aprender en ese sentido. Yo pues, sí me siento así como que muchas cosas no las entiendo. Yo sí he tenido la necesidad de integrarme a estas armas de trabajo, como el Zoom, como la inteligencia artificial. Todavía no la entiendo. Los jóvenes nos tienen que ayudar. Tenemos que integrar jóvenes y adultos en ese sentido. Y esa es la integración, así como nos tenemos que integrar hombres y mujeres, tenemos que integrar a la juventud y a nosotros que tenemos otro tipo de experiencia que los jóvenes no tienen. O sea, somos complementarios. Sí, mira, Ellos están muy listos en este sentido y nosotros nos falta esa parte de la inteligencia artificial que a mí me hablas en chino, la verdad. Este, fíjate me gustaría saber cómo la podemos utilizar y me gustaría que los jóvenes me enseñaran, ¿no? Que mis poco, nietos, que mis hijos, que, que se integren, porque yo ahorita les digo a mis hijos, oye, vamos a participar, sí participan votando, pero activamente no quieren hablar de política. Entonces, tenemos que integrarnos todos, no nada más hablando de política, sino participando en la política. Y no, como tú dices, no solamente en política de partido, sino en la política de participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la economía, de enseñar a los demás, a los que menos tienen, pues ser responsable de nuestra comunidad en todos los niveles. es Yo que estoy trabajando Renace, que en la cárcel, con las mujeres que están internas en la cárcel en desarrollo humano, y la verdad para a mí me ayuda mucho y a ellas creo que también les ayuda mucho porque es un intercambio de puntos de vista que nos complementamos. Ellas no tienen la libertad física, pero pueden tener la libertad intelectual de trabajar y ayudarse a sí mismas dentro en sus espacios. Y sí, bueno, pues es ese parte. es otro tema, que puedes trabajar con la sociedad, en la sociedad, para la sociedad. Y yo quiero enfatizar esto que dices porque tu paso en Indesol te dio la oportunidad de compartirnos esta posibilidad, porque también era un gobierno que tenía un sentido, tenía Claro. una forma de pensar. Y el actual gobierno tiene otra forma de pensar en Claro. la que Las ha eliminado totalmente a las organizaciones de la sociedad civil y y ahí, ahorita quiere inclusive quitarles las donatarias, sí, 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 los la beneficios capacidad fiscales. ¿sí? La capacidad de generar ingresos con la ayuda de otros, Y eso con la nos va ayuda a de obligar, eso nos obliga a participar en la labor social de una manera, más desinteresada, de claro, servicio social, de servicio claro, comunitario. ¿Por qué? claro, Porque antes había
quien recibía el beneficio, ya sea fiscal o en monetario, de parte del gobierno. Vamos a una sociedad que necesita verse como tal, como una Claro, gran familia. Y claro. eso es algo importante y es algo en lo que tú nos puedes seguir aportando mucho por tu experiencia. Además, como dices, los vínculos que pudiste darte cuenta cuando estuviste en Europa y demás, que además también es algo muy interesante porque tienen otra concepción de la vida y Claro, pareciera claro. que la latina, bueno, la americana es está menos mal, pues, dentro de las individualidades, el exceso de los derechos y todo eso. Pero bueno, finalmente, Mira, un tema que no te platiqué estando en Indesol fue la colaboración y los lazos que hicimos con los empresarios. Por ejemplo, en Chihuahua, porque no con todos. Yo cuando iba a los estados a entregar el dinero a las organizaciones, iba primero para que supieran que era la federación la que estaba trabajando el proyecto, el programa. Y por otro lado, en cada lugar donde iba, tenía reuniones con los empresarios y para proponerles que trabajáramos juntos. En Chihuahua hay una organización que se llama La Fecha, que ellos establecieron, son empresarios que establecieron un, una, este, un impuesto, se autoimpusieron en el 2% de la nómina para generar proyectos específicos para la sociedad, encaminados a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo sabiendo eso, les digo, vamos trabajando juntos. Ustedes ponen una parte, yo pongo otra, Indesol pone otra parte y forzamos al Estado a que pongan una parte. Entonces, hacemos una convocatoria para un proyecto del tema que ustedes quieran, ya sea violencia de la mujer, educación, de lo que ustedes digan. Es exclusivo para Chihuahua. Y ustedes lo manejan. Y entonces se hacía, lo logramos en Chihuahua y lo logramos en Jalisco. En Jalisco no estaban organizados, pero se organizaron y ellos pusieron, cada empresario puso una cantidad específica para hacer esa convocatoria especial del tema que ellos quisieran. Entonces, eso genera una participación integral entre sociedad y gobierno. Y luego hicimos un acuerdo con las universidades, con la Ibero, para que los muchachos, los estudiantes, al hacer su práctica, servicio social, uh-huh, servicio social, lo hicieran prácticas profesionales. ayudando a las organizaciones que estaban iniciando y las ayudaran a su integración. Entonces, pues era educación para ambos, tanto para los estudiantes como para las organizaciones de la sociedad civil. Eso pues ya se quedó en la letra porque ya me fui a Estrasburgo y ya la siguiente persona que me sustituyó, pues creo que no sigo con esos proyectos, pero es factible, o sea, hay que usar nuestra imaginación para ver cómo podemos trabajar todos juntos en beneficio de los más desprotegidos, que eso también ellos se deben de integrar. De verdad, es un ganar-ganar. Excelente. Todos participando. Padrísimo. Fue una experiencia. Si a mí tú me preguntaras ahorita, ¿en dónde te gustaría trabajar? En Indesol. Bueno, Otra vez. Regresar a Indesol. hay Pero que, bueno, hay que está generar un difícil. Indesol Ay, privado, exacto, porque exactamente. sí vale la Exacto. pena. Vale Lidia, la pena. muchas gracias. Pues a la Verdad orden. es que aprecio mucho tu generosidad, tu espacio, la transparencia. Yo en el anuncio, en mis redes, en el primer programa puse con la transparencia que le caracteriza, les comparto esta entrevista. Me Muchas encanta. gracias por tu transparencia, por tu generosidad y vamos para adelante. Este es un esfuerzo. Yo sé que tú puedes participar en otros esfuerzos similares como este. Es una persona con gran experiencia. La libertad te ha dado esa posibilidad. Los que nos dedicamos a esto muchas veces sacrificamos tiempo, convivencia con la familia, espacios y demás.
y bueno, finalmente es en el uso de nuestra responsabilidad las decisiones que tomamos y con estas salimos adelante. Eres un actor de la historia, mucha gente ha sido, no puedo decir beneficiada en el sentido de que le hayas hecho un favor, pero sí en tu profesionalismo has podido tocar muchas, muchas almas, has podido tocar, generar beneficios para la comunidad. Eso es muy padre y es con lo que nos quedamos. Finalmente, el día que trascendamos, iremos al espacio que tengamos que ir, pero las experiencias y el beneficio, las satisfacciones que nos llevamos, solo nos las llevamos y por lo que nos has compartido y porque lo que yo sé personalmente también de ti, tú tienes muchas, muchas, muchas más experiencias agradables que las desagradables. Y eso es lo que nos Exacto, mantiene vivos y es lo que nos exacto, lleva a seguir aportando y a seguir colaborando. exacto. Me Muchas encanta. gracias. ¿Un mensaje final? Pues nada, que tenemos que participar para hacer el México que queremos. Eso es lo más importante, no quedarnos atrás y no decir no se puede hacer nada. Sí se puede, como decía Fernando Canales en su campaña, sí se puede, y seamos protagonistas de nuestra historia, que es otra de nuestras lemas. Y pues adelante. Gracias a ti por este esfuerzo que estás haciendo. Y habemos muchos, Yo no, lo no, sé. habemos muchos que estamos en y que no nos desanimemos y que tenemos mucho trabajo en el futuro y aparte, pues hay que caminar, hay que trabajar, tenemos un futuro que resolver y que Desafiante, es desafiante que nos exacto, necesita y que exacto. hay que darle hasta la última Nos toca, exhalación, hasta el último latido. nos toca. Muy bien. Gracias, gracias a No, ti. gracias a ti, Me gracias a encanta, ti. me encanta Y bueno, trabajar contigo. No es la primera vez y espero que no sea la última. no, no, Estamos, por supuesto que no. estamos a la orden. Claro que sí, seguimos en contacto. Claro Gracias. que sí. A ti.